los centros académicos avalados por el Ministerio de Educación en Información en Cardiología y poder estar en compañía de ustedes, de personas en formación, de expertos, y para hablar de un tema que ha generado muchísimo interés y en el cual nosotros en el Departamento de Cardiología y en el Servicio de Hemodinamia, la Fundación Cardioinfantil, hemos estado particularmente interesados hace muchos años. Y donde, como ustedes van a ver, donde cree uno que todo está resuelto y resulta que no todo está resuelto. Está prácticamente empezando a existir evidencias para resolver esta situación de cómo manejar la enfermedad coronaria en pacientes que son llevados a reemplazo de la válvula aórtica transcatéter. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Les agradecería que si alguno tiene alguna pregunta, como no estoy viendo tengo la presentación completa y no estoy viendo quién hace una pregunta, si quiere la puede hacer y me puede interrumpir sin ningún problema. En el año 1854, Stokes describió la estenosis aórtica desde el punto de vista patológico como una reducción del área valvular, una osificación y destrucción de la válvula, depósitos de ateroma en la superficie ventricular sugestivo de degeneración de grasa del ventrículo. Cuando vemos desde el punto de vista anatómico, prácticamente más de un siglo y medio después, corresponde exactamente... Profe, no le está avanzando la presentación. Y ahí... Dale presentación, dale la presentación y eso, ahorita sí. Pero... Ahora sí, gracias. La voy a poner solamente en esto. Entonces, les decía que William Stokes describió en 1854, hizo una descripción anatómica de la estenosis de la válvula aórtica, no solamente en el compromiso del área valvular, sino en la osificación y destrucción de la válvula, depósitos de ateroma sugestivos de una degeneración grasa del ventrículo. Esto fue hace más de un siglo y medio, y cuando vemos desde el punto de vista anatómico y macroscópico una válvula recién extraída de un paciente que ha sido a cirugía, encontramos exactamente lo que él describe, los depósitos, los nódulos de calcio, la degeneración, la destrucción de la válvula y depósitos de grasa tanto en los lados aórticos como ventriculares de la válvula. Características muy parecidas a lo que podemos ver cuando vemos una placa aterosclerótica en la aorta y una aterosclerosis, un espécimen de una anatomía de una aterosclerosis en una ilíaca en un paciente que ya ha fallecido. Por lo tanto, la aterosclerosis y la estenosis aórtica comparten diferentes factores de riesgo, y eso es lo que ha tenido un gran interés desde hace muchos años. Si los pacientes que son tratados adecuadamente para aterosclerosis, en prevención podríamos prevenir la estenosis aórtica, impacto que no se ha documentado. Sin embargo, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, predisposición genética, la edad, el sedentarismo, la obesidad son factores de riesgo que comparten la estenosis aórtica y la enfermedad coronaria, y eso es lo que ha hecho también que se comparta todo este interés. Cuando vemos, digamos, la fisiopatología de la aterosclerosis en esta gráfica de la izquierda, esa imagen famosa publicada en el JACC en el año 2012, donde hay todos estos cambios en el estadio de la aterosclerosis, desde la disfunción endotelial, el aumento de la permeabilidad, el paso de lipoproteínas de baja densidad, la migración de los monocitos y la formación de los macrófagos y finalmente las células espumosas, la apoptosis, la calcificación, la migración de células de músculo liso, son conceptos muy parecidos a lo que pasa a la fisiopatología de la estenosis aórtica. También hay disfunción endotelial
paso de células de leucocitos y monocitos, la activación de toda una cascada inflamatoria, activación de fibroblastos, depósitos de lipoproteínas, formación de células espumosas y la calcificación, como fue descrito desde el año 1996, desde el punto de vista fisiopatológico en la estenosis aórtica. Hace ya más de 20 años hacíamos modelos de aterosclerosis, principalmente en conejos en la Fundación Cardioinfantil, y trabajábamos en modelos de restenosis en el modelo porcino. Y uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención fue esto, y lo vimos en el año 2003, como ustedes pueden ver, de conejos ateroscleróticos alimentados con dieta, donde veíamos en las arterias coronarias microcalcificaciones, veíamos una metaplasia condroide, placas vulnerables con un núcleo calcificado, una cápsula fibrótica delgada, gran cantidad de depósitos de lípidos. Los conejos tienen las coronarias, son intramiocárdicas, y ustedes ven cómo se deposita el colesterol y las calcificaciones en un modelo de más de 3 años de dieta con aterosclerosis. Y cuando sacrificábamos a estos animales y les veíamos la aorta y la válvula aórtica, encontrábamos también la calcificación, las microcalcificaciones en la válvula aórtica, la gran cantidad de esclerosis que había, la degeneración mixoide, depósitos de hemosiderina y aún angiogénesis como signos indirectos de una respuesta isquémica interna dentro de la válvula aórtica, y encontrábamos estas válvulas engrosadas, esclerosadas. Entonces, esta similitud entre la aterosclerosis y la estenosis aórtica viene desde hace muchísimos años, y lo hemos podido confirmar en modelos animales. Comparten otras características, que tienen un estadio inicial muy temprano de formación de la enfermedad, empiezan desde las edades tempranas, tiene un periodo de latencia muy largo, como es la aterosclerosis y la estenosis aórtica, pero cuando aparecen los síntomas es un estadio tardío corto. Cuando aparece la enfermedad coronaria con el síndrome coronario agudo, el desencadenamiento de los síntomas y eventos adversos mayores es un tiempo más corto que el periodo de latencia. Lo mismo pasa con estenosis aórtica, cuando empieza ya a presentarse la disnea, el síncope o la angina. Ya son enfermedades avanzadas, irreversibles y graves. Estas dos enfermedades también comparten que se asocian a otras comorbilidades, generalmente al sexo masculino. Son pacientes que pueden ser más frágiles, muchos de ellos pueden tener diabetes, arteriopatía extracardíaca, hay mayor calcificación de la aorta, como la aorta en porcelana, y requieren hospitalizaciones prolongadas. Por lo tanto, esta mezcla entre enfermedad coronaria y estenosis aórtica es bastante interesante por su fisiopatología, por su clínica, por el tratamiento médico, por el tratamiento quirúrgico que muchos de ellos requieren, y actualmente por una disponibilidad de una terapia percutánea. La limitación para evaluar la enfermedad coronaria también ha sido uno de los grandes intereses en pacientes con estenosis aórtica, porque esta disnea y esta angina pueden ser desencadenadas por ambas patologías. Entonces, muchas veces, ¿cómo interpretar si la angina o la disnea del paciente procede de un paciente por la propia estenosis aórtica, por la enfermedad coronaria o por ambos? Las pruebas de esfuerzo en estos pacientes muchas veces están contraindicadas y dan muy mala precisión diagnóstica, y las imágenes intravasculares y el uso de flujo de reserva fraccional inicialmente tenían una información limitada, porque se decía que el aumento de la poscarga y la hipertrofia del ventrículo izquierdo podrían dar unas alteraciones y una información equivocada. Sin embargo, ya en el año 2018 se describió cómo los pacientes con estenosis aórtica, a quienes se les hacía el IFAR y el FFFAR, tenían muy bajas posibilidades de complicaciones cuando se les administraba la adenosina. De hecho, se les podía bajar la presión arterial solamente al 10% de los pacientes, pero la incidencia de bloqueo, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, vasoespasmo o disección coronaria fue muy baja, y tenían una muy buena correlación con las imágenes hechas en pruebas de esfuerzo con medicina nuclear, documental, y habiendo una correlación
muy alta entre las imágenes intravasculares con la perfusión miocárdica asociada a pruebas de esfuerzo. Entonces, con esta introducción, pues el reemplazo de la válvula aórtica por vía transcatéter ha revolucionado el tratamiento de la estenosis aórtica sintomática. No hay duda pues que hoy en día es la terapia estándar para pacientes con estenosis aórtica severa y crítica que no son candidatos a la cirugía y que es una opción comparable a la cirugía en pacientes con riesgo alto, intermedio o bajo. Ya hace parte de nuestra práctica diaria, de nuestro quehacer, poderle ofrecer a nuestros pacientes en Colombia, en prácticamente casi en todas las regiones del país, ya hay un centro que realiza implantes de válvulas aórticas percutáneas con altas posibilidades de éxito. Y la prevalencia de la enfermedad arterial coronaria en pacientes con estenosis aórtica grave es alta. El manejo de estos pacientes, donde aparentemente es fácil de que pongámosle un stent o mandémoslo para cirugía. Sin embargo, esta observación no se ha hecho una evaluación de manera sistemática que nos dé una información real. A medida que la indicación del reemplazo valvular aórtico se expande, obviamente vamos a tener pacientes cada vez más jóvenes con factores de riesgo que les ponemos un implante percutáneo, pero al aumentar la expectativa de vida, estos pacientes podrían desarrollar enfermedad arterial coronaria que podrían requerir una intervención percutánea, y es muy importante ver cómo vamos a manejar estos pacientes, cómo nos preparamos, qué debemos tener en cuenta para el manejo de la intervención percutánea, aún en el contexto de un síndrome coronario agudo, cuando tienen un implante de válvula aórtica percutánea previo. De hecho, las guías son muy sencillas, y la recomendación es muy tímida, porque dice que la intervención coronaria percutánea debe ser considerada en pacientes que tienen implante de una válvula percutánea, siempre y cuando la lesión sea en un vaso principal con una lesión de más del 70%. Estas recomendaciones pues no incluyen, digamos, si el paciente tiene isquemia o si hay un paciente de alto riesgo, riesgo bajo, intermedio. Entonces son unas recomendaciones muy tímidas, y con base en esto es que se ha venido haciendo prácticamente la práctica diaria y la experiencia del día a día. Sabemos que la prevalencia de la estenosis aórtica degenerativa en pacientes mayores de 70 años es el 4.3% de la población, y la incidencia de estenosis aórtica es de 11.4 a 15 por 100.000 hombres y 7.1 a 9.8 por 100.000 mujeres, y hay 5 por cada 1.000 personas por año. Entonces, en diferentes contextos vemos cómo esta prevalencia de la estenosis aórtica crece, pero a medida que ponemos implantes de válvulas aórticas percutáneas en pacientes con riesgo altos, medios o bajos, pues también varía la prevalencia de la enfermedad coronaria independientemente de la válvula implantada. Esta prevalencia de la estenosis aórtica puede llegar entre un 40 y un 75%, y tiene una importancia pronóstica incierta. Uno pensaría que entre más enfermedad coronaria tenga y severa, pues tiene un pronóstico peor, pero los diferentes estudios han tenido una definición heterogénea, por lo tanto ha sido difícil mantener el mismo diagnóstico en todos los estudios. Y entonces vino el primer baldado de agua, como lo tengo aquí en una foto, cuando en el año 2013 se publicó este metaanálisis de pacientes con estenosis aórtica que tenían como diagnóstico de enfermedad coronaria antecedente de angioplastia o de cirugía, con estenosis del tronco principal de más del 50%, una combinación de ambas, y se observó que en este metaanálisis el uso en pacientes sometidos a TAVR
cuando tenían enfermedad coronaria severa o sin enfermedad coronaria severa, no tenía ningún impacto en la mortalidad. Por lo tanto, se cuestionó si se debía o no tratar estos pacientes con enfermedad coronaria porque no cambiaba los eventos duros a mediano y a largo plazo. Entonces, en el año 2014 se dijo, entonces hagamos un Syntax Score, porque estaba de moda el Syntax Score para la evaluación precisa y exacta de los pacientes con enfermedad arterial coronaria multivaso que eran llevados a cirugía o angioplastia, y se observó en estudios con estenosis aórtica que entre un Syntax Score más alto podían tener una mayor cantidad de eventos como el infarto, accidente cerebrovascular o muerte en presencia de que eran llevados a un implante de válvula percutánea. Ustedes ven cómo los pacientes con un Syntax Score alto, que son los que tienen más de 22, tienen a un año mayor mortalidad y accidente cerebrovascular e infarto que los que tienen un Syntax Score leve o medio. Lo mismo pasa con la muerte de origen cardiovascular, y uno de los predictores pronósticos en estos pacientes con enfermedad coronaria y antecedentes de un implante de válvula aórtica percutáneo, pues no solamente eran los pacientes con compromiso de la función ventricular, sino que había una gran tendencia y una importancia de los pacientes que tenían una enfermedad coronaria compleja multivaso con Syntax Score más de 22. Entonces se empezó a utilizar esto para considerar si los pacientes eran llevados a revascularización miocárdica percutánea, cuando en el año 2017 volvió a salir otro metaanálisis muy importante, con una mejor metodología, con mayor número de pacientes, donde randomizaron 9 estudios con 3.858 pacientes, y se observó que aquellos pacientes que eran sometidos a implante de válvula aórtica percutánea con intervención coronaria en presencia de enfermedad coronaria no tenía ningún beneficio en comparación a aquellos pacientes que eran sometidos a implante de válvula aórtica percutánea sola. Por lo tanto, estos hallazgos de revascularización antes o durante el TAVI pues no conferían ninguna ventaja con respecto a los resultados clínicos importantes para los pacientes, y que podía estar asociado a mayor riesgo de complicaciones, porque estos pacientes eran llevados a angioplastia antes del TAVI y podían tener mayor cantidad de complicaciones vasculares. Y lo mismo se demostró, lo mismo se publicó con el registro francés, un registro donde comparó los pacientes que eran llevados a TAVI y los comparó con enfermedad de un vaso, 2 vasos y 3 vasos, y se observó que independientemente del número de enfermedad, de la severidad de la enfermedad y la extensión de la enfermedad coronaria, no tenía ninguna diferencia significativa en cuanto a los eventos cardiovasculares, como accidente cerebrovascular, infarto, sangrado, endocarditis, mortalidad y el riesgo de regurgitación aórtica y la necesidad de nuevos marcapasos. Lo que sí se demostró es que en aquellos pacientes que tenían lesión de la arteria descendente anterior podrían beneficiarse de una angioplastia previo al implante, y era la única indicación de hacer angioplastia. Y el registro de Dinamarca también demostró esto, que ustedes ven la cantidad de pacientes que hay aquí, los que estaban en riesgo, y compararon los pacientes que no tenían enfermedad coronaria, los que tenían enfermedad coronaria sin revascularización coronaria, y los pacientes que tenían enfermedad coronaria y fueron llevados a revascularización coronaria en pacientes con implante de válvula aórtica transcatéter. Y se observó que el seguimiento, aún a 9 años, no había diferencias significativas si se intervenían estos pacientes en cuanto a sobrevida, y en cuanto a sobrevida libre de eventos era exactamente igual. Y el estudio italiano fue también muy parecido, donde los pacientes con enfermedad coronaria y sin enfermedad coronaria, que eran llevados a cirugía y a TAVI, no tenían mayor diferencia. Ustedes ven cómo los pacientes con TAVI y con cirugía, con seguimiento a 3 años, no tenían la acumulación
diferencia en la acumulación de eventos. Y cuando vemos los predictores multivariables con seguimiento a 5 años de los pacientes que son sometidos a implante de válvula aórtica autoexpandible, que es el estudio de CoreValve en Estados Unidos, entre estos predictores de análisis multivariable no se encuentra ninguna descripción de que la enfermedad coronaria pueda tener o ser un predictor de mortalidad. Están incluidos algunas características del paciente, las características de los pacientes, el STS, la edad, las características de la cirugía, diabetes, pero no está incluido dentro de estos predictores de la enfermedad coronaria. Y más aún, el año pasado, a pesar de la gran experiencia que todos los centros tienen, este estudio donde está el doctor Samir Kapadia, el doctor Latif, donde hacen un estudio con los principales análisis donde se observa que aún en los pacientes que están con TAVI solo les puede ir mejor que con TAVI más angioplastia coronaria. Entonces, se ha pensado que es muy importante los resultados del estudio Activation, un estudio en el cual empezó en el año 2014. Todavía no han salido resultados definitivos de este estudio. Es un estudio donde se hace randomizado y controlado de pacientes que van a angioplastia coronaria o tratamiento médico en pacientes que son sometidos a TAVI en un estudio mucho más robusto y con una metodología adecuada y no pues, estudios del mundo real, que es lo que tenemos hasta el momento, y todos los metaanálisis que les estaba mostrando donde no había mostrado los resultados. Por lo tanto, la práctica diaria está basada en esa recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, donde dice que se puede recomendar o que podría ser adecuado el uso de angioplastia en pacientes que tienen enfermedad coronaria de un vaso principal, que tengan un gran miocardio a riesgo y que tengan lesiones más del 70%. Entonces ya vienen otra serie de cuestionamientos cuando nos encontramos ante un paciente con enfermedad coronaria, es qué estrategia hacer, porque fuera que no hay mucha evidencia, pues lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer muy bien y muy bien justificado, por lo menos con una hipótesis de que vamos a mejorar al paciente. Y entonces, ¿cuándo hacemos la angioplastia? ¿Antes, concomitantemente con el implante de la válvula, o lo hacemos después? Entonces, surgen ¿cuándo hacerlo antes? ¿O por qué hacer la angioplastia coronaria antes del implante de válvula percutánea? Es porque los beneficios de este enfoque hacen que se reduzca el riesgo durante el procedimiento. Poder llevar el paciente con la revascularización lo mejor posible, principalmente los vasos principales, al momento del implante del TAVR, donde vamos a hacer un marcapaseo rápido en el momento de la valvuloplastia o en el momento del implante de la válvula, a una frecuencia usualmente entre 160 o 180 latidos por minuto, y podríamos poner a un paciente que sea de alto riesgo, con mala función ventricular o con hipertrofia, en condiciones de isquemia. Entonces, por lo tanto, se recomienda, o esta recomendación de hacerlo antes es principalmente cuando hay una enfermedad coronaria crítica, para minimizar también la cantidad de medio de contraste durante el implante de la válvula aórtica. Busca proteger el miocardio durante el marcapaseo rápido y reducir la necesidad de nuevas intervenciones en el futuro. El primer estudio que trató de comprobar este protocolo de hacer la intervención antes fue en el año 2012 en 55 pacientes, en pacientes que se les implantó el CoreValve, donde se les hizo angioplastia antes del TAVI, y a 70 pacientes con el implante de válvula aórtica solamente. Y también se observó que a 1000 días no hubo una diferencia significativa entre los pacientes que se les hizo el TAVI versus TAVI más angioplastia.
Y el estudio PURE demostró lo mismo. Entonces empiezan a haber una cantidad de similitudes entre lo que les había mostrado antes y también con esta estrategia. Este estudio PURE Valve es un estudio prospectivo en 191 pacientes, donde se les hizo la angioplastia antes, 2 semanas antes del TAVI en 39 pacientes. Ustedes ven que la mortalidad de estos pacientes, todas las causas de mortalidad y de sobrevida libre de eventos, no hubo diferencia entre los pacientes que se les hizo el TAVI o los pacientes en los cuales se les hizo angioplastia coronaria en un vaso principal antes. A pesar de esto, todos los centros que hacen implante de válvula aórtica transcatéter como nosotros, tenemos dentro de nuestros protocolos que pacientes como este que les voy a mostrar, un paciente de 82 años que consulta por disnea en clase funcional 3 con angina clase 2, diabético, hipertenso, con neuropatía periférica, fracción de eyección del 35%, una estenosis aórtica severa con un gradiente pico de 53, tiene un Euroscore de 32, un STS de 24 y enfermedad coronaria de 2 vasos, donde ustedes ven cómo tiene una lesión proximal de la coronaria derecha. Este paciente en el año, hace como 5 años, ya le hicimos angioplastia por técnica radial con un catéter Judkins derecho, le implantamos un stent medicado 3.5 por 18 en la coronaria derecha y con un resultado satisfactorio, y el paciente también tenía una lesión en la arteria descendente anterior muy compleja, larga, que obviamente nos daba temor de llevar con esta fracción de eyección a esta edad a un marcapaseo rápido con 2 lesiones severas, complejas, antes de llevarlo al procedimiento si no lo pudiéramos tener revascularizado. Este paciente posteriormente lo llevamos al implante de una válvula aórtica por vía transfemoral previa valvuloplastia y le implantamos una válvula Edwards Sapien XT número 26 en forma exitosa, y el paciente por fortuna toleró muy bien el procedimiento y nos permitió seguirlo de manera adecuada. La otra estrategia es si hacemos angioplastia coronaria de manera concomitante con el implante de la válvula aórtica transcatéter. Y es porque los beneficios de este enfoque, cuando se hace de manera electiva, es que generalmente son pacientes de muy alto riesgo para resolver todo en el mismo procedimiento. Generalmente son lesiones complejas del tronco de la coronaria izquierda. Permite optimizar el uso de los recursos. Por la misma vía de acceso para la válvula por vía transfemoral, podemos hacer la angioplastia coronaria, reduce la posibilidad de los eventos isquémicos mientras se espera realizar el implante de válvula transcatéter, y mejora la conveniencia del paciente para no tener 2 procedimientos, prolongar la hospitalización y permite utilizar un solo acceso arterial. Se ha visto que estos resultados son principalmente en pacientes que tienen enfermedad de tronco, y este estudio se observó que si hacemos el TAVI más angioplastia coronaria en tronco versus control, en general la mortalidad no hay diferencia, pero cuando se compara esta angioplastia en el mismo procedimiento, cuando la angioplastia es planeada a cuando se hace de emergencia porque se ocluyó el tronco, se comprometió más durante el TAVI, sí hay una gran diferencia, porque si se hace planeado, la mortalidad es casi 5 veces menos a 30 días, es casi 2,5 veces menor la mortalidad a 1 año. Ustedes ven las diferencias a 1 año de la mortalidad cuando un paciente que tiene enfermedad de tronco de la coronaria izquierda se hace la angioplastia planeada durante el implante de válvula transcatéter y la sobrevida es mucho mayor. Este es un caso de una mujer de 89 años con disnea, clase funcional 3, angina inestable, diabética, hipertensa, cáncer de seno, tórax hostil, fracción de eyección del 20%, estenosis aórtica severa,
aorta en porcelana y enfermedad coronaria del tronco de la coronaria izquierda. Ustedes ven cómo hay una aorta en porcelana. Esta es una proyección para ver la válvula en una posición de implante, donde se observa la daño valvular y hay una lesión severa en el tronco de la coronaria izquierda a nivel ostial. Entonces, obviamente, esta paciente con esa fracción de eyección, la edad, la aorta en porcelana, consideramos que debe hacerse una revascularización en el mismo procedimiento de manera electiva. Por lo tanto, hicimos una angioplastia primaria, una angioplastia del tronco de la coronaria izquierda en forma electiva en el mismo procedimiento. Ustedes ven el marcapaso que tiene ya en el ventrículo izquierdo, el catéter pigtail para el estudio, la válvula aórtica calcificada, la aorta en porcelana. Colocamos un stent medicado 3.5x12. Generalmente todos estos pacientes los controlamos también con ultrasonido intravascular y este paciente posteriormente le implantamos la válvula. Ustedes ven aquí la valvuloplastia, ven aquí el implante de una válvula Edwards Sapien XT número 23 durante el procedimiento, y aquí cómo hacemos una inyección no selectiva de la coronaria izquierda para comprobar que no hay compromiso del stent en el origen del tronco de la coronaria izquierda que pudiese comprometer el stent implantado previamente. Uno de los aspectos importantes es cuando se hace entonces el compromiso del tronco de manera aguda durante el implante de la válvula transcatéter. Esto es una complicación que puede llegar hasta el 4% de los procedimientos. Generalmente es con válvulas expandibles con balón y menos con las autoexpandibles. Puede poner en riesgo la vida del paciente porque estos pacientes se comprometen rápidamente con la oclusión aguda de la coronaria izquierda, hacen arritmias, hacen hipotensión, se documenta en el procedimiento de la isquemia electrocardiográfica y siempre se debe sospechar la oclusión del tronco de la coronaria izquierda y requerir una intervención inmediata. La principal causa de esta complicación se relaciona obviamente con la anatomía del paciente. Son calcificaciones muy voluminosas que al momento de hacer la valvuloplastia o el implantar la válvula se desplaza esta cantidad de calcio hacia los senos de Valsalva y los folletos y pueden ocluir el origen del tronco de la coronaria izquierda, o cuando la altura de este tronco es baja de 10 a 12 milímetros, principalmente en las válvulas expandibles con balón, donde la falda de esta válvula puede comprometer el origen de la coronaria izquierda, y en válvulas y en raíces aórticas estrechas con unos senos de Valsalva que no son amplios para recibir el desplazamiento de una válvula aórtica nativa severamente calcificada. Estos son ejemplos de estos pacientes. Cuando hay sospecha de que se puede ocluir, entonces se han recomendado la protección del tronco de la coronaria izquierda con guías antes de que se implante la válvula, porque en caso de que se ocluya, estos pacientes se entra y se interviene rápidamente la coronaria izquierda, pero ya estando canulado, y poder manejar rápidamente la situación. La otra estrategia es la angioplastia después del TAVI. Esta estrategia obviamente plantea unos riesgos porque la posible interferencia de una válvula protésica y la futura canulación de las coronarias y el potencial desalojo de un catéter, que el catéter desaloje la válvula, y las dificultades de los diferentes diseños de las válvulas para tener acceso a las coronarias. Entonces, cuando un paciente tiene enfermedad coronaria y se va a implantar una válvula aórtica, entonces, ¿cuándo hacerlo antes? En dos tiempos. Esto es lo que nosotros hacemos, es que si predomina el síndrome coronario agudo sobre la estenosis aórtica severa, generalmente resolvemos primero la enfermedad coronaria y en el segundo tiempo hacemos el implante de válvula transcatéter. Cuando ambas enfermedades son críticas, o
sea, un paciente de alto riesgo, enfermedad coronaria severa, proximal, con isquemia y una estenosis aórtica crítica, generalmente lo hacemos en el mismo procedimiento y lo podemos hacer la angioplastia con una valvuloplastia o la angioplastia con el implante de válvula aórtica transcatéter, con o sin considerar el soporte circulatorio. Y estos pacientes son pacientes muy seleccionados. Y cuando hacemos primero el TAVI o el TAVR y después la enfermedad coronaria, es cuando la estenosis aórtica es predominantemente la crítica y una enfermedad coronaria moderada o no hay un documento de una isquemia significativa. Entonces pues, hacemos el implante de la válvula transcatéter y el paciente podríamos después hacer una reevaluación de la enfermedad coronaria. Ahora vamos a ver, cuando un paciente tiene enfermedad coronaria moderada, qué válvula deberíamos poner o qué consideraciones deberíamos tener para futuros casos. Entonces, ese es el manejo de los pacientes con enfermedad coronaria después de que les pusimos un TAVR, porque la naturaleza de la enfermedad coronaria puede ser progresiva y una proporción significativa, no despreciable de estos pacientes va a requerir después angiografía coronaria o consultan por un síndrome coronario agudo que requiere una intervención. Entonces, los accesos coronarios de estos pacientes que ya tienen un TAVI previo, pues se convierten en un reto para el intervencionista, porque generalmente son pacientes ancianos, son pacientes frágiles, de alto riesgo, generalmente tienen enfermedad coronaria severa, extensa o aortas en porcelanas, con comorbilidades, mala función ventricular, y el conocer muy bien cómo es el diseño de las válvulas que implantamos es muy importante para considerar el acceso, y hay una evidencia creciente cada vez más de cómo debe ser el acceso coronario en estos pacientes. Los diferentes estudios observacionales se ha visto que el syntax score en estos pacientes que requieren también, que tienen angina y enfermedad coronaria, el syntax score puede ayudar, y se ha visto que aquellos que tienen un syntax score más de 9 también tienen mayor mortalidad a 1 año y a 30 días que los pacientes que tienen un syntax score menos de 9. Entonces, estos pacientes con un syntax score, con una válvula aórtica autoexpandible, como es la Accurate o las válvulas Evolut Pro, que son las que actualmente más usamos, son las que más retos y desafíos le generan a un intervencionista, porque como ustedes pueden ver, es una válvula que es bastante alta, con un diseño, tiene 3 partes, y poder accesar a las coronarias a través de los struts es muy difícil en algunas ocasiones. Hay dificultades entre un 10 y un 70%. Estas válvulas tienen unas posiciones supranulares, en lo cual podría comprometer el ostium de las arterias coronarias y dificultar su acceso. Generalmente, cuando necesitamos accesar a una coronaria izquierda, necesitamos unas curvas más pequeñas, como el coronario izquierdo 3.5, y cuando es una coronaria derecha, generalmente requerimos unas curvas mucho más grandes. Uno de los problemas es que estos catéteres van a necesitar un apoyo y se pueden enredar, pueden haber dificultades, pueden distorsionar los struts del stent de la válvula, y a veces se requieren mucha experticia para evitar el daño de la válvula, evitar el desalojo de la válvula y poder desenredar un catéter que quedó ahí enredado en la válvula. Por lo tanto, estos procedimientos requieren también más fluoroscopia, más medios de contraste, son técnicamente más demandantes, y no podemos predecir, digamos, hacia dónde quedan dirigidas las comisuras de la válvula al momento del implante para proteger las coronarias. Es uno de los problemas que hay actualmente, porque no podemos decir que una comisura quede dirigida hacia la coronaria para poderla proteger, porque dependiendo de la anatomía y la navegabilidad que tiene todo el sistema, la rotación puede cambiar. Entonces, para eso el angiotac se vuelve una herramienta fundamental. Ustedes ven aquí uno de los estudios donde
describen cómo la angiografía coronaria y la intervención coronaria en pacientes que han sido con válvulas aórticas autoexpandibles, cómo han sido las dificultades del acceso, las necesidades de medio de contraste, las complicaciones, cuando se necesitan más catéteres, y no es despreciable el porcentaje de procedimientos fallidos, de complicaciones, y esto obviamente genera más costos y aún en centros de alta experiencia en implante de válvulas percutáneas. Ahora, cuando tenemos un implante de una coronaria expandible con balón, pues aparentemente son las válvulas más cortas, pero hay que tener en cuenta que estas válvulas son supranulares. Entonces, estos folletos podrían comprometer el origen de la coronaria izquierda cuando las coronarias tienen un implante bajo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en implante de válvulas expandibles con balón en pacientes que tienen el origen de las coronarias por lo menos por debajo de 10 milímetros de altura. Entonces se puede, porque tiene alto riesgo de compromiso. De ahí la importancia de los Heart Team, de un manejo interdisciplinario, donde en equipo se pueda identificar el tipo de enfermedad coronaria que tiene, evaluar con los expertos en imágenes las características de la válvula, de los senos de Valsalva, las alturas de las coronarias, las características del calcio, el volumen del calcio, para saber si la válvula expandible con balón es adecuada y podría evitar o no ocluir la válvula, el ostium de la coronaria izquierda, o si es mejor una válvula expandible con balón. Entonces, este manejo multidisciplinario va a permitir seleccionar la válvula, obviamente seleccionar la vía de acceso, pero también predecir si puede haber en estos pacientes compromiso de las coronarias y qué va a pasar en un futuro, si este paciente va a necesitar una nueva intervención coronaria para tratar de colocar una válvula que nos facilite intervenciones en el futuro. Por eso, el TAC ha sido una herramienta muy útil para evaluar la relación que tiene la válvula, tanto autoexpandible como expandible con balón, en la raíz de la aorta y su relación con el anillo valvular, donde es importante tener en cuenta la cantidad de calcio que se va a desplazar, el espacio que hay en los senos de Valsalva para poder recibir ese desplazamiento del calcio que no vaya a ocluir las coronarias, la altura de las coronarias y obviamente la altura y la unión sinotubular. O sea, esta relación, esta interacción geométrica entre la válvula de una manera 3D con la prótesis, entre la prótesis, la raíz de la aorta y los ostios coronarios son fundamentales para poder predecir futuros desafíos en la intervención coronaria. Entonces, todas estas son el armamentario que hoy hay para la intervención de una válvula aórtica percutánea, pero que podrían ser fundamentales para decidir si un paciente con enfermedad coronaria se va a utilizar. Lo otro es cuando hacemos válvula en válvula. Entonces, estos pacientes que tienen una válvula previa y vamos a colocarle nuevamente una válvula para el tratamiento de estas válvulas biológicas que están degeneradas, el riesgo de obstrucción coronaria también es mayor. Puede ser de un 3.5%, pero la muerte puede ser en más del 50% de los casos. Por lo tanto, es muy importante saber qué válvulas vamos a colocar en una válvula aórtica protésica que está disfuncionando. Si es una válvula expandible con balón, porque el balón podría desplazar los postes de la válvula biológica y obstruir las arterias coronarias, y las válvulas autoexpandibles pueden generar una obstrucción coronaria al ser unas válvulas que son supranulares, podrían producir la obstrucción por el desplazamiento de la válvula o por el panos y la calcificación. Y vemos cómo los pacientes que tienen un implante de válvula aórtica percutánea, pues no es despreciable cómo se manifiestan en el primer año
la cantidad de enfermedad, de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, cómo los pacientes pueden tener infarto agudo del miocardio o pueden tener una angina inestable. Y a medida que pasan los años, obviamente la incidencia pasa, pero se reduce la incidencia, pero puede presentarse síndromes coronarios agudos con elevación del ST, sin elevación del ST o aún anginas inestables en pacientes con estas válvulas. Y vemos cómo los pacientes con estos síndromes coronarios agudos, a los cuales se consultan luego de tener una válvula percutánea, pues pueden tener mayores eventos adversos cardiovasculares, pueden tener también mayor cantidad de infarto, muerte y nuevos momentos de revascularización. Entonces, desde el punto de vista técnico, hay diferentes algoritmos para esto, es para hemodinamistas o personas que están interesadas en la técnica, cómo abordar unas coronarias en pacientes que tienen una válvula autoexpandible, cómo se debe abordar el tronco de la coronaria izquierda o la coronaria derecha, la coronaria izquierda, o en válvulas que son expandibles con balón, qué precauciones se deben tener. Ahora bien, otro de los aspectos importantes es cómo es el manejo de la terapia antiplaquetaria en estos pacientes que han sido sometidos a angioplastia coronaria y un TAVR, y lo que se recomienda es 6 meses por lo menos de doble terapia antiplaquetaria, luego de implante de stents medicados, y de acuerdo al riesgo de sangrado o no, se debe continuar. Si es de bajo riesgo, se debe continuar por 9 meses. Si es de bajo riesgo, de alto riesgo de sangrado, se podría considerar 3 meses de terapia, de la doble terapia antiplaquetaria. Ahí no hay estudios diseñados precisamente para evaluar estas estrategias antitrombóticas en estas situaciones clínicas tan específicas como son pacientes de alto riesgo, mayores de 80 años, multimórbidos, etcétera. Por lo tanto, las recomendaciones en general de la doble terapia antiplaquetaria, si no hay fibrilación auricular y un riesgo aceptable de sangrado, son por lo menos 6 meses. Esta es una de nuestras estadísticas donde cuando teníamos 169 pacientes intervenidos, ya tenemos más de 200. La mayoría han sido hombres. De estos pacientes, el 41% han tenido enfermedad coronaria. De estos pacientes, como pueden ver, el 4% tenían tabaquismo y el factor de riesgo más frecuente es la hipertensión arterial. Y vemos cómo de todos estos pacientes, el 81% de los pacientes recibieron una intervención de revascularización previa. El 17 pacientes tenían cirugía previa y 40% se les hizo angioplastia antes o durante la intervención. Nuestro protocolo generalmente es hacer la angioplastia antes del TAVI, generalmente el día anterior o 2 días antes, y llegar al TAVI, a menos que el paciente sea de alto riesgo, como les decía, una enfermedad de tronco, hacemos todo en el mismo procedimiento. Entonces, en conclusión, la enfermedad arterial coronaria es relativamente común en los pacientes con estenosis aórtica que son llevados a TAVI, pero hay muy poca evidencia que apoye un enfoque específico, y esta de la angioplastia y TAVR por etapas o combinado. Hay una pobre relación entre la evidencia y lo que hacemos en la práctica clínica. En consenso general, la angioplastia se contempla para arterias coronarias principales, proximales, severamente estenóticas, con gran área del miocardio en riesgo y casos seleccionados. O sea, la angioplastia no es para hacerlo a una rama diagonal o a vasos pequeños distales, vasos de 2 pequeños, vasos de 2 milímetros, eso no está indicado. Lo hacemos generalmente a vasos grandes, proximales, con gran miocardio a riesgo, donde sospechemos que el marcapaseo puede descompensar al paciente. La necesidad de revascularización completa antes del TAVI tampoco se ha demostrado, y la intervención coronaria en pacientes con TAVI desde el punto de vista técnico es un desafío para el intervencionista,
es fundamental la evaluación integral de un Heart Team donde esté el grupo de expertos en imágenes que ayuden a considerar y a evaluar muy bien todos estos aspectos anatómicos para escoger la válvula adecuada por si el paciente requiere posteriormente una intervención, o el paciente que ya tiene la válvula, cómo debemos intervenir el ostium coronario y el acceso a las coronarias en presencia de las diferentes válvulas. Siempre un enfoque individualizado. El cálculo del syntax score en enfermedad coronaria es útil, sobre todo cuando el syntax score es más de 9, sabemos que puede tener mayor mortalidad. El uso del multislide CT y su análisis cuidadoso ayuda a planear el procedimiento. Hay que decidir la angioplastia si se hace antes o durante el TAVI, y esperamos, ojalá, los resultados del estudio Activation, que es el estudio randomizado controlado, y se debe fortalecer los programas de prevención secundaria en pacientes post-TAVI. De esto no hay mucho, pero como les decía, desde el punto de vista fisiopatológico, comparten muchas vías fisiopatológicas y de condiciones, de factores de riesgo y condiciones generales que obligan a que el clínico debe mantener un programa de prevención para estabilizar la enfermedad coronaria y tratar de evitar nuevos eventos a un futuro. Muchas gracias. No sé si quedan unos 8 minutos y podemos discutir algunas cosas. Gracias, doctor Echeverry, por la excelente presentación y un resumen muy completo de la evidencia. Todavía no veo preguntas en el chat. Mientras surgen las preguntas, yo tenía una. En una de sus diapositivas iniciales, doctor Echeverry, había una comparación muy bonita entre el paper de Jack del 2012 de enfermedad arterial coronaria y el desarrollo de estenosis aórtica. Es una pregunta más como de prevención, entendiendo que usted ha trabajado mucho tiempo en prevención y en prevalencia de hipercolesterolemias en Colombia. Hay un estudio que es el CIS Trial del New England de hace algunos años, en donde pacientes con estenosis aórtica moderada se demostró que las estatinas no servían. Sin embargo, se le ha criticado a ese estudio que el seguimiento no fue lo suficiente para demostrar un impacto benéfico en el tiempo. Basado en la experiencia que usted tiene en prevención, tanto primaria como secundaria, en pacientes con estenosis aórtica moderada, ¿usted cree que, a pesar de que el estudio fue negativo, deberíamos utilizar estatinas en esa población de pacientes con estenosis aórtica moderada para prevenir que llegaran a severa, basado en el concepto que usted mostró en esa diapositiva de las dos enfermedades, enfermedad coronaria y estenosis aórtica? ¿O definitivamente, dado que el estudio fue negativo, quizá esa intervención no necesariamente está indicada? Gracias. Esa ha sido una de las preguntas del millón, si los pacientes con estenosis aórtica moderada, el uso de estatinas sirven, o el uso de las diferentes terapias o medidas de los estilos de vida mejoran, y no hay evidencia formal, porque muchos pacientes de estos, el seguimiento es a largo plazo y muchos de ellos vienen a manifestarse tardíamente, como les decía. Pero como la pregunta fue tan clara, que yo qué pensaba, yo personalmente sí pienso que un paciente de alto riesgo cardiovascular que tiene estenosis aórtica moderada, es decir, el paciente diabético con hiperlipidemia, enfermedad renal, con 2 o 3 factores de riesgo, entre esos el tabaquismo, muchos de ellos con hiperlipidemia familiares heterocigotas y muchos de ellos con hiperlipidemia por lipoproteína minúscula, que tienen una estenosis aórtica moderada. Me parece fundamental el control de los factores de riesgo, no solamente para la enfermedad coronaria, sino para evitar el deterioro más rápido de su enfermedad valvular. Muchas gracias, doctor Echeverry. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, Darío de Javier Maldonado. Excelente presentación y muy claro. Gracias.
Te tengo una pregunta. Hemos tenido la situación en la cual, como tú mencionaste, el ostium está muy bajito para intervenir lesiones y por factores de aterosclerosis y de vías de acceso, como tú lo mencionaste, se vuelve supremamente difícil el abordaje periférico para el TAVI. En un par de casos hemos utilizado la opción de hacer una mini toracotomía para hacer la revascularización y aprovechar ese mismo abordaje para hacer el TAVI transapical. ¿Qué experiencia tienen ustedes con eso? No, la verdad nosotros que yo sepa, el grupo quirúrgico no tiene experiencia en estos pacientes como con ese abordaje. Yo creo que, no sé si cuando tú estabas en la Fundación Cardioinfantil hubo algún caso de esos, pero digamos hacer el abordaje transaórtico, dices tú, para poner la válvula y aprovechar el abordaje para hacer revascularización, o sea, hacer el implante de la válvula transcatéter más revascularización quirúrgica, entiendo, ¿sí? Correcto, todo por una vía, una toracotomía, una mini toracotomía que permite bajar la mamaria izquierda, y se le pone a la descendente anterior con corazón latiendo, y de la mamaria izquierda se saca o una radial o una safena para hacer la revascularización. Generalmente la circunfleja, lo que lo hemos hecho es a la circunfleja nomás, y por esa misma vía transapical se hace el TAVE. Personalmente creo que en la fundación no hemos hecho el primer caso de esas características. Generalmente estos pacientes en los cuales pueden ser, se consideran que pueden ser llevados a cirugía, se les hace todo por vía quirúrgica. Me imagino que estos casos que tú dices son casos supremamente seleccionados, no solamente el implante bajo las coronarias, sino que deben tener una aorta en porcelana que no permiten hacer el cambio valvular quirúrgico, o que tienen un tórax hostil, o que no son llevados, que no pueden ser operados a corazón abierto. Yo sí creo que podría ser una muy buena opción, porque el riesgo de estos pacientes de una oclusión aguda, como les decía, la mortalidad es casi 3 o 4 veces más la oclusión de un tronco y una intervención aguda de un tronco que cuando se hace de manera electiva. Entonces, si uno puede predecir que se va a ocluir la coronaria, sí hay que ser supremamente prudente y garantizar la revascularización inmediata. Sí, yo tal vez te tenía ese aporte, Darío, a la excelente presentación, porque yo creo que es una alternativa, y además siendo conocedor del trabajo del Heart Team que tienen ustedes, yo creo que es una excelente alternativa para el trabajo combinado desde ese punto de vista. Muchas gracias. Gracias, doctor Maldonado. Clara Saldarriaga de Cardiovida en Medellín tiene una pregunta. Clarita, adelante, por favor. Te oímos muy lejos, Clara, qué pena, te oímos muy lejos. De pronto hay un problema con tu micrófono. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, señora. Bueno, doctor, mi pregunta es un poco en el mismo sentido de la anterior, pero si usted ya tiene un paciente que tiene 2 stents en el ostium, porque tenía una lesión, pues es un paciente que tenemos que le dieron mucha radioterapia cuando era niño porque tenía un linfoma, hizo una enfermedad coronaria de estas que hacen estos pacientes que es ostial, ya tiene 2 stents implantados del tronco dirigido hacia la circunfleja y tiene otro que está en la coronaria derecha. Y pues cuando se hizo la intervención percutánea de las coronarias tenía una lesión valvular aórtica, una estenosis que no era severa, pero que con el paso del tiempo ha empezado a volverse más severa.
Este paciente pues ha sido descartado por el equipo quirúrgico porque pues un tórax irradiado y todo lo demás no es la mejor idea hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Usted cree que este paciente tendría una opción de un TAVI? ¿Tendría que ser una prótesis especial? ¿Tendría que ser un abordaje transapical? ¿Qué recomendaría usted en un paciente así? Clara, gracias por la pregunta y por comentarme el caso tan difícil. Ay, sí, yo me desvelo pensando qué hacer con ese paciente. Aquí hay varias cosas para considerar. Primero, la edad del paciente. Segundo, Tiene 50 y tantos. ok, 50 y Sí. tantos. Lo otro, hay que ver el anillo, la anatomía, ver muy bien el TAC, porque hay que ver el anillo valvular, los senos de Valsalva, la altura de las coronarias y considerar si los stents que fueron colocados en los ostium coronarios sobresalen hacia la luz de la aorta, que muchas veces los intervencionistas nos vemos obligados a dejar 1 o 2 milímetros de los stents por fuera para proteger los ostios. Y es una técnica usual. Y hay que tener en cuenta que si quedaron los stents un poco hacia el lumen de la aorta, entonces el espacio que se va a requerir en los senos de Valsalva al implantar una válvula va a ser más, y al hacer una valvuloplastia puede correr el riesgo de ocluir los extrud o desplazar los extrud de los stents. Por lo tanto, yo pensaría que una vez viendo la estenosis aórtica, la primera opción que yo tendría en cuenta sería una válvula autoexpandible, que es como al revés de lo que uno pensaría en un paciente que tiene enfermedad coronaria. Uno quisiera colocar una válvula que sea expandible con balón para que queden los ostios expuestos, más fácil de reintervenir, y si esta válvula después se degenera, colocar una válvula autoexpandible. O sea, cambiar el diseño de las válvulas. Aquí hay que tener mucho cuidado de dónde están los stents, ver muy bien la anatomía de la válvula para ver qué válvula se le coloca. Pensaría de primera instancia una válvula autoexpandible y si no se puede por vía transfemoral, pues esta autoexpandible no se puede colocar porque solamente es para vía transfemoral, tocaría una válvula. Pero un caso muy interesante para hacer un análisis juicioso con el Heart Team de manera multidisciplinaria y verlos, es el ejemplo perfecto para hacer el análisis interdisciplinario. Muchas gracias, doctor. Una pregunta, Gracias. Clara. ¿Están permeables los stents? Sí, los stents están permeables, sí. Y no tiene nada de enfermedad coronaria. ¿Perdón? No tiene nada de enfermedad coronaria. No, las coronarias, no, las coronarias son completamente lisas. Toda la enfermedad es proximal por la radiación. Okay. Yo no sé, yo te doy una opinión, no sé, Darío, ¿y qué piensas de un implante de las autoexpandibles un poco más bajo? Ponerlas 50-50. El tema de colocar un autoexpandible más bajo, pues primero hay altísimo riesgo de parafuga y segundo de un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Entonces, esas son una de las limitaciones de estas válvulas. Precisamente el autoexpandible ha venido demostrando los mejores resultados es cuando se colocan cada vez más alta. De acuerdo. Entonces hay que tener cuidado con una válvula autoexpandible más baja por el riesgo de parafuga y de marcapaso. Completamente de acuerdo, pero también la otra tiene, de pronto, como tú mencionaste, los stents al estar salidos se te pueden atravesar con los stents de la autoexpandible, ¿no? Un caso bien complicado, Clara, no quiero estar en posición tuya. Ay, gracias. Tenemos, doctor Echeverry, una última pregunta de Paola.
No veo el apellido, qué pena, no conozco el apellido de Paola, pero Paola, adelante se pregunta que probablemente será la última por la hora. Paola, adelante. Buenas noches. Doctor, mi pregunta es si el paciente estaba tomando un anticoagulante directo por una fibrilación auricular y va a ser llevado a intervención coronaria percutánea y TAVI por el hecho de que vaya a ser llevado a TAVI posterior a este procedimiento, ¿se continúa el mismo anticoagulante o hay que cambiar a warfarina y quedaría con un antiagregante? ¿Cómo sería el manejo en esa situación? Sí, muy interesante. Generalmente lo que se recomienda, continuamos con el anticoagulante, el nuevo anticoagulante con la triple terapia antiplaquetaria y depende del riesgo de sangrado. Quitamos la aspirina más rápidamente, pero este paciente, como está siendo tratado por la fibrilación auricular, con la anticoagulación, con los nuevos anticoagulantes orales, la continuamos por la fibrilación auricular. Ok, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya hemos hecho una muy buena análisis y nuevamente, doctor Echeverri, muchísimas gracias por la excelente resumen y la presentación. A todos, muchísimas gracias por participar en esta primera sesión del nuevo ciclo de conferencias de los programas de cardiología del país y nos veremos en una semana con la presentación de la cardioinfantil de un caso interesante a cargo de Ramón Medina, uno de nuestros fellows. Darío, muchísimas gracias por la conferencia. Héctor, muchas gracias y todos por haberme acompañado en esta discusión y volvernos a oír y verlos. Y espero que estén bien, ustedes y sus familias. Y gracias por apoyar esta actividad académica tan importante a nivel nacional. Feliz noche. Feliz noche.